como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Capri, ¿qué hay para ti? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a alguien? ¿Estás esperando algo? ¿Cómo está ahorita tu energía, tu aura energética con respecto al amor o al desamor? Vamos, veamos qué hay. ¿Quieres hacer un cambio de ciclo? Muchísimas cosas aquí pueden estar en juego antes de seguir viendo lo demás. Probablemente porque ya quieres renovar, ya sientes que de verdad esto es más de lo mismo, ya necesitas hacer una remodelación en tu vida amorosa, ya necesitas remodelar ese corazón que ha estado bastante golpeado y necesitas pues cambiar página, pasar páginas, comprar libros nuevos para hacer algunas cosas allí. Eso es lo que necesito y veo o necesitas y veo que es lo que necesitas. Realmente un cambio de ciclo definitivo. Probablemente ya se hizo y ya lo que estamos viendo que esa es la energía que te queda. Sigamos. Pero mira, ahí está la ruptura. Definitivamente fue una ruptura que tuviste que hacer, no te quedó más remedio, quieres ahora tu libertad plena y tener esperanzas para algo nuevo y diferente. Y sí que te digo que a pesar de que tu rueda de la fortuna no estuviese funcionando como debe ser, tú igual quieres tener tu fuerza, quieres seguir adelante, quieres mucho más fuerza que nunca para seguir adelante con tu vida. Definitivamente fue una decisión que tuviste que tomar, mi querido y adorado Capricornio. Y sí que te digo, mira, tú como siempre allí, duro o dura, así estés solo o sola, y así tengas a un montón de gente contigo, pero tú definitivamente decidiste que lo mejor es mejor estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Así que te digo, no fue justo lo que pasó con esa persona, no fue justo como esa persona te ha estado tratando, no fue justo lo que pasó y definitivamente tomas de una vez decisiones. Ahí se ve que ya es algo como quien dice, es tu última palabra o ya fue tu última palabra. Yo puedo tomarlo como un presente que ya está casi llegando al pasado o puede ser un pasado mismo. Pero veo así que definitivamente tú dices, yo voy definitivamente a tomar cartas en el asunto, ya no puedo más. Así yo me esté muriendo de amor, pero yo voy a tomar decisiones. Ya no puedo más con esta persona. Y trácata, viene la torre. Te veo aquí que como que estás libre, como que te sientes ahora mejor, como que es un respiro, como que ya de verdad, oye, fue duro tomar esta decisión, pero al fin y al cabo la tomé. Te veo con bastante fuerza, muchísima fuerza. Mira, muy a pesar de que no fue justo, muy a pesar de que tu rueda de la fortuna no funciona, muy a pesar de que tu carro no está fluyendo, lógicamente, con lo que estamos hablando, pero sin embargo, la emperatriz allí como dándote todo el valor del mundo para seguir adelante en esta lucha. Sí que te digo algo. Vaya pues, qué bonito está esto. Me gusta cómo estás actuando, mi querido Capricornio. Estás actuando como todo un guerrero, como toda una guerrera. Siempre velando por tus intereses de dignidad, tus intereses de valores. Eso es lo que estás haciendo, defendiendo tus intereses y dignidades, tus valores. Así es que tiene que ser. Vamos a ver qué más hay por allí con respecto al otro lado. ¿Qué hay? Esa persona está empezando a encontrar ese mundo. Vamos a ver. Y mira, ¿qué te digo yo? Dicho y hecho, plátano hecho, cruza la calle y sigue derecho. Esto es así. Basta
basta que tú agarres y entonces hagas cambios de ciclo, que digas hasta aquí, caída y mesa limpia, fuera de aquí, no quiero estorbos, para que estés estorbando mejor te vas, prefiero estar solo o sola que mal acompañada, te me vas de aquí, ya no quiero más. Esto es una decisión, pero lo que se llama rotunda. Cuando tú empiezas a hacer eso, entonces la persona siente como que de verdad la cosa es en serio. Y ahora mira, es una vuelta. Quizás ahora no quiere tomar decisiones porque sabe que lo que le viene, y de verdad que sí, es algo duro lo que le viene. Y mira, no siente que es justo lo que le pasó. ¿Qué es lo que le pasó? Que mira la torre acá presente. Eso es lo que esa persona no quiere aceptar. No lo quiere aceptar de que haya una ruptura. No lo quiere aceptar, mi querido y adorado Capri. A pesar de los pesares, tomaste la decisión, y esa persona igual, aunque no toma decisiones como para mejorar, como para volver otra vez con algo diferente, qué sé yo, una mejora, esa persona igual quiere venir porque quiere estar allí. No quiere, como quien dice, resignarse a una pérdida de tu parte, para nada. Y siente que es injusto lo que estás haciendo, que le estás rompiendo. Es injusto que tú le hagas esto. Pobrecito, pobrecita, no, es injusto de tu parte. Y mira tú, ¿ah? Has tenido que tomar esas decisiones desde hace rato. Ya estás con esas energías plasmadas en ti, ya como cambiando esas páginas. Y esa persona de verdad no lo quiere aceptar. No va a querer aceptar, pero para nada eso. Olvídate de eso. Siente que tú eres su gran mundo. Siente que tú eres lo máximo. Siente que sin ti no es con otra persona, sino contigo. Que a pesar de los pesares, que se porten mal, esa persona quiere estar es contigo. Es como los niños chiquitos, que a pesar de todo se portan mal, pero están ahí, quieren estar ahí con su mamita o con su papito. Vaya, pues así mismo es. No quiere. Y ahí está pegado o pegada y va a estar allí. No se va a querer salir, mi querido Capri. No va a querer abandonar. No va a querer, por más de que tú le digas. Y si le diste el ultimátum, le rompiste, le dejaste la maleta en la puerta o con el vecino, y de todas maneras esa persona quiere entrar, así sea por la ventana. Mira que aquí veo así como que habrá una prosperidad material y espiritual para ti. A pesar de todo, va a haber una prosperidad. Yo sí que te digo algo. Aquí yo estoy viendo, mi querido, que a pesar de que tú estás solo o sola, parece ser que como que te está yendo mejor estando solo o sola que con esa persona. Esa persona no te ha hecho sino darte, como quien dice, más dolores de cabeza de lo normal. Y sí, te vuelvo a repetir, esta persona no va a querer abandonar, no va a querer irse. Por algún motivo, por alguna razón, va a buscar la manera de pedirte perdón, de decir no lo vuelvo a hacer, que no sé qué más. Pero volver otra vez a lo mismo, eso va a ser dos cosas iguales. Y ya como que tú estás así, ya estás curadísimo o curadísima en salud y ya sabes cómo es todo. Déjame ver aquí una cosa. No te veo aquí con decisiones, con nuevo amor, tampoco lo veo. Veo sencillamente que esta persona sí, esta persona vuelve. Mira, los recuerdos le están pegando. Aquí está otra vez, lo mismo. No hay decisiones de amor. Mira, le salieron las mismas cartas que le salieron ahí. ¡Qué barbaridad! Mira, siente que tú eres su gran mundo, que eres lo máximo. Y siente que tampoco es justo. Mira, la justicia está aquí. El mundo está aquí. Las decisiones de amor están aquí. Aquí está él. Y en vez de salirle aquí el diablito, le salió fue el juicio. Que si a ver, es prácticamente como quien dice llamada de atención. Ahí te dejo, pues, fíjate tú, exactamente lo que es del cura va para la iglesia. Esa persona, lo que sí, no hay amor nuevo. Lo que esa persona es que quiere volver porque dice que tú eres lo máximo. Eres su mundo. Sí se porta mal, pero es así como que de repente se arrepiente, echa para atrás todo, como que de verdad no era así como yo quería comportarme, yo me quiero comportar mejor. Toma la decisión de volver, aunque con pocas decisiones de amor, como decir, no está trayendo nuevas ideas, sino que sencillamente como que más de lo mismo. Y
Siente también esa persona que no es justo lo que le pasó, porque fuiste tú quien le rompió, fuiste tú quien dejó esa relación, fuiste tú quien a lo mejor se fue de esa relación, ya no quieres más, ya te hartaste, te cansaste, qué fastidio, y sientes que estás mejor solo o sola que mal acompañada que con esa persona, pero esa persona ahí pegada, ahí pegada, ahí pegada, ahí pegada. Ahí te estoy dejando yo pues ahí pegada esa lectura. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. Bye bye.